que iban a ejercer los tejidos, que iban a exponer, perdón, los tejidos, que se llaman receptores. No profundizamos en eso porque profundizar en ese tema le corresponde a farmacología y lo vamos a profundizar en el cuatrimestre que viene en farmacología. ¿Sí? Bien, pero vamos a seguir hablando en nuestra materia sobre las características que van a tener las drogas para interaccionar este, con las estructuras biológicas. Y nos va a quedar esta primera pregunta, ¿sí? Partimos nosotros de aquel concepto inicial de los receptores. En función de eso construimos las características con las cuales se iban a unir en las drogas. Bueno, pero acá viene otro concepto. ¿Existe otro mecanismo de acción de drogas? Sí, pero el otro mecanismo de acción de drogas va a ser cumplido por muy pocas drogas. ¿Sí? Merece que estudiemos cómo se comportan estas drogas. ¿Por qué? Porque lo cumplen en una forma perfecta. Entonces, desde el punto de vista teórico, científico, tendríamos que determinar de esto. Pero a diferencia de las características que hablamos entre las drogas que se unen a receptores, estas no van a tener receptores. Entonces vamos a ver que contradicen todo lo que nosotros habíamos hablado de las drogas con receptores. Habíamos hablado que las drogas con receptores eran muy potentes. Bueno, estas drogas van a ser poco potentes, ¿sí? Antes decíamos que considerábamos a las drogas muy potentes porque bastaba que las moléculas se unan al receptor para ejercer el efecto biológico, ¿sí? Bueno, como estas drogas no van a tener receptor, van a tener que saturar todo el tejido, generar cambios totales en el tejido. Y el otro concepto es que no funcionan como llave, es decir, no es tan importante su forma en el espacio. Básicamente demuestra que una llave, como vos ves, la llave ejerce su efecto por la forma en el espacio, no tanto por el color que tenga ni por el peso que tenga, sino por la forma. Bueno, estas drogas no van a correlacionarse con su forma, sino que el efecto se va a correlacionar solamente con una propiedad físico-química. Y aquellas estructuras que tengan propiedades físico-químicas similares van a tener un efecto biológico similar. Te escribí acá un ejemplo. Es como si dos llaves pudieran abrir una cerradura por tener el mismo peso o el mismo color. Vos sabés que eso no funciona así porque las llaves y las cerraduras funcionan por la forma. Bueno, respecto a este modelo, ¿por qué? ¿Cuántas drogas de las que vamos a estudiar nosotros en química medicinal y en farmacología van a tener este comportamiento? Muy pocas, solo 2% de las drogas. Pero son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Porque realmente cumplen perfectamente las previsiones que nosotros podemos hacer desde el punto de vista teórico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para estas drogas la teoría de explicación de esos mecanismos es perfecta, y quiere decir que el razonamiento es válido para que nosotros lo tengamos como una variable que va a influenciar el mecanismo de acción de las drogas. Bueno, estas drogas que carecen de receptor, se denominan drogas de acción inespecífica. Inespecífica, ¿por qué? Porque no es específica de un receptor, sino que no son específicas. Y van a tener un modelo
modelo matemático que se llama modelo de Ferguson. El modelo de Ferguson tiene dos características. La primera característica es que tiene un ajuste perfecto. Y la otra característica mala es que solamente lo cumple este 2% de la totalidad de las drogas que se usan en medicina. Entonces, este grupo de drogas se llama drogas de acción inespecífica con modelo de Ferguson, a diferencia de las drogas que tienen receptores que se llaman drogas de acción específica, y tienen un modelo matemático que se llama modelo de Stephenson, Clark, Arien y Shields. Vos lo vas a entender mejor el cuatrimestre que viene cuando hablemos de farmacología. ¿Sí? Pero ahora sí te voy a mostrar cuáles son estas drogas que son importantísimas, ¿no? La cirugía depende de estas drogas, cumplen este modelo matemático de Ferguson. ¿Sí? Van a ser los anestésicos generales. ¿Cuáles son los anestésicos generales? Son aquellas drogas que se introducen en el cuerpo. Generalmente son gases. Esos gases van a ser absorbidos con el aire inspirado, van a llegar a los pulmones y a nivel alveolar van a hacer exactamente la misma disolución en sangre, van a formar parte del intercambio gaseoso que vos estudiaste en anatomofisiología. Y van a pasar a disolverse en sangre, ¿sí? Al disolverse en sangre, van a recorrer todos los tejidos, van a interaccionar con todos los tejidos. Uno de esos tejidos van a interaccionar con el cerebro, y el cerebro está formado por neuronas, ¿sí? Cuando vos te acordás lo que estudiaste en biología o en fisiología, te acordás que la neurona era una célula despolarizable y se despolarizaba básicamente por el efecto de una inversión de potencial a través de su membrana plasmática. Vos te acordás que cuando la neurona está en reposo, se corteaba con todas las cargas positivas fuera de la plasmática a nivel extracelular, y canales iónicos cerrados. Cuando se activaba la neurona, se abrían los canales, que en general eran canales de sodio, con lo cual la neurona se despolarizaba y de alguna manera generaba su efecto. Su efecto podía ser formar parte de algún reflejo, formar parte de los circuitos neuronales que generan la vigilia, o en el caso de las neuronas sensitivas, llevar la sensibilidad desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Los anestésicos van a unirse a todas las células y van a actuar sobre la membrana plasmática, van a introducirse en la membrana plasmática, alterando estos canales de sodio, con lo cual van a modificar las propiedades físicas, fluidez, volumen, tensión, permeabilidad, y van a generar alteraciones en la capa lipídica, y estas alteraciones van a generar alteraciones en la transmisión sináptica. Esta teoría lipídica se basa en la observación de Meyer y Overton de que la potencia anestésica se correlaciona
estrechamente con la solubilidad de los agentes anestésicos en líquido. ¿Y qué era la solubilidad de los anestésicos, de los agentes anestésicos en líquido? El concepto de logaritmo de P que habíamos estudiado desde el principio de la materia. Bueno, entonces se postulan 4 mecanismos de acciones por los cuales vamos a generar un efecto anestésico. Primer mecanismo de acción por el cual van a funcionar los anestésicos van a ser la expansión de la membrana plasmática debido a los microcristales inducidos por el gas anestésico, ¿sí? Es decir, el gas anestésico ingresa dentro de la membrana plasmática y forma microcristales que va a determinar una expansión de la membrana. El resultado es que la membrana no va a tener la permeabilidad normal para el sodio, con lo cual la neurona no se va a poder despolarizar. La segunda teoría es la teoría. Se sabe que los anestésicos producen cambios morfológicos. Es posible que cuando la membrana se expande, se produzca una distorsión de las proteínas de la misma. Y estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque vos te acordás que las zonas donde pasaba el sodio eran canales iónicos. Los canales iónicos tenían sobre todo estructuras de tipo proteico, ¿sí? La tercera teoría nos dice que quizás estas drogas actúen también alterando alguna bomba de calcio, y las bombas de calcio a nivel de membrana de células despolarizables son importantes también, son importantes para la despolarización. Esa es la tercera teoría. Y la cuarta teoría es exactamente lo mismo. Quiere decir lo mismo, que la alteración de la membrana plasmática causada porque las moléculas van a disolverse en la membrana pueden desactivar algún tipo de mecanismo dependiente de la ATPasa, con lo cual una vez más la neurona va a perder la excitabilidad normal. Estas son las 4 teorías por las cuales se justifica el efecto de los anestésicos generales, ¿sí? Bueno, como ustedes ven, las 4 teorías convergen en el concepto, en que la droga va a disolverse y difundir en el espesor de la membrana plasmática, alterando la capacidad de despolarización de la neurona. Pero además de la neurona, esto lo hacen todas las células, ¿sí? Bueno, los anestésicos generales presentan un mecanismo de acción inespecífico. Y este mecanismo de acción inespecífico básicamente se denomina Ferguson. Y la teoría de Ferguson contradice el concepto de receptores. ¿Qué dice la teoría de Ferguson? Yo no reconozco receptores, sino lo único que te puedo decir es que el efecto biológico va a ser una relación matemática directa entre la dosis y alguna propiedad termodinámica. Una vez más, ¿cuál es la que encuentra Ferguson? Encuentra solamente como principal propiedad del logaritmo de P, cosa que ya hablamos. ¿Te acordás que habíamos dicho que el logaritmo de P caracterizaba si una droga podía o no tener efecto biológico? Está perfecto, pero Ferguson además dice que la dosis depende del logaritmo de P. Es decir, fíjate acá donde te dije, se puede encontrar una relación matemática directa. Bien, ¿cuál es el problema? Que muy pocas drogas
Ferguson, básicamente es igual, solamente el 2% de la droga lo cumple. Entonces, pero lo cumplen tan bien que merece que nosotros conozcamos el ejemplo desde un punto de vista del pensamiento científico. La teoría de Ferguson dice que toda sustancia química que posea una propiedad termodinámica equivalente, cuando su estructura o su forma en el espacio sea diferente, posee un efecto biológico similar. ¿Y qué puse ahí entre paréntesis? Lo mismo que te decía siempre, que esto se cumple solamente en muy pocos casos. Bueno, la teoría de Ferguson precisamente solo se cumple por unos anestésicos generales y lo cumplen a través de lo que se llama correlación de Meyer y Overton. Vos me preguntarás, ¿qué será la correlación de Meyer y Overton? La correlación de Meyer y Overton te va a poner en el eje de las I, la concentración anestésica. Entonces, déjame que de la I, concentración anestésica, ¿sí? Va a ser la concentración anestésica del gas. Y fíjate lo que tiene en el eje de las X. El coeficiente de partición. Nosotros hablábamos de lipoficidad, que era el logaritmo de P. Ahora vamos a hablar del coeficiente de partición, que es solamente P. Entonces, fíjate lo perfecto que es esta teoría. Él encuentra una serie de gases, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno. Vos hiciste prácticos en química orgánica, uno era ese gas amarillo que salía de la reducción de los nitratos, ¿te acordás? Gas amarillo tendiendo a tóxico, ¿sí? Después vas a tener el nitrógeno, la molécula del gas nitrógeno, ¿sí? Y vas a tener aquel gas noble que es el xenón. Bueno, el nitrógeno tiene este logaritmo, tiene este coeficiente de partición, el xenón tiene este coeficiente de partición y van a tener en pruebas de animales, ¿qué vas a tener? Vas a tener básicamente la misma dosis. Y la estructura es totalmente diferente. ¿Vos te acordás? La estructura del óxido de nitrógeno, tenés un nitrógeno muy oxidado con dos moléculas de oxígeno eh, eh, que van a generar básicamente ese gas amarillo. Y por otro lado tenés el xenón, una molécula atómica de un gas noble. Ahora bien, ambas tienen el mismo coeficiente de partición, la dosis es parecida. Decime si no es genial este tipo de correlación. Y encontramos después otra molécula, una molécula gaseosa diatómica también, el nitrógeno, el gas nitrógeno, en donde es mucho más polar, es decir, tiene menos coeficiente de partición. Entonces, ¿qué encuentra Meyer y Overton? Sí, perfecto, pero también va a tener una dosis muchísimo más alta. Y vas a encontrar que la regresión es una línea, ¿sí? Ahora después podés sintetizar otros gases que sean muy lipofílicos, te doy algunos nombres, enfluorano, isofluorano, alocano, van a tener un coeficiente de partición cercano a 100. Sus estructuras son diferentes, pero su coeficiente de partición es cercano a 100. ¿Y qué encontrás? Que van a tener casi la misma dosis anestésica, ¿sí? 0,01. Entonces esto es una locura. ¿Por qué? Porque vas a tener drogas total con una estructura
absolutamente diferentes, pero que tienen las mismas dosis. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjate que estamos hablando totalmente de lo contrario que hablaríamos nosotros cuando hablamos de receptores. Acá estamos diciendo que todas las llaves que tengan el mismo color pueden abrir la cerradura. O estamos diciendo que todas las llaves que pesen lo mismo pueden abrir toda la cerradura. Y esto está totalmente contradictorio con el concepto de receptores que habíamos hablado. Pero ¿por qué además es contradictorio? Porque Meyer y Overton encuentran que hasta los gases obedecen. ¿Por qué? Porque vos podrías sintetizar un gas, y al sintetizar el gas podés ya calcularle el logaritmo de P en forma experimental y fíjate, automáticamente podés saber la dosis. Ninguna otro grupo de drogas son tan simples o se comportan de esta manera. Entonces, vale la pena ahora en este punto que comencemos a hablar de los gases anestésicos. Bueno, vamos a hablar del mecanismo de acción de los gases anestésicos. Entonces lo importante es que vos tengas alguna referencia con algo que hayas visto en televisión o en alguna película, o mejor si alguna vez te operaste. Pero en general hay mucha gente que todavía no se operó, no se operó. Entonces el concepto pasa porque viene el anestesista va a colocar una mascarilla eh, en la nariz y en la boca del paciente y a través de la mascarilla va a dejar pasar una mezcla gaseosa. ¿Qué tiene esa mezcla gaseosa? Va a tener estas drogas que yo ahora no te hablo de estructuras, pero te muestro algunas estructuras. Son estructuras cuyo esqueleto es una cadena de carbono, generalmente es un éster, con una cadena alifática pequeña de 3 o 2, de 3 o 2 o 4 esqueletos de carbonos alifáticos que van a estar sustituidos por una serie en general de halógenos. Después te voy a explicar por qué. Los halógenos son abundantes en estas drogas más modernas. Pero más adelante te explico por qué. Ahora en este punto voy a explicarte cómo funciona para que lo entiendan. Entonces el anestesista sí, va a dar la anestesia a través de la mascarilla y en la mascarilla el paciente lo que va a admitir es una mezcla de gases, oxígeno, nitrógeno normal del aire, le pueden poner un poquito más de oxígeno, pero van a poner estas moléculas que son gaseosas. Entonces, al haber una inspiración, vamos a tener una mezcla gaseosa a nivel de los alvéolos. Vamos a encontrar que la concentración del gas anestésico es mayor a nivel alveolar que a nivel sanguíneo. Entonces, siguiendo la ley de Fick que hablamos, la droga va a pasar a nivel gaseoso, a nivel acuoso, se disuelve en la sangre, y va a comenzar a girar a través del recorrido de la sangre, va a pasar a todos los tejidos, hígado, riñón, tu pierna, las uñas, la oreja, pero de la misma manera a llegar al cerebro. Y el cerebro es un tejido que está compuesto especialmente por grasa, por lípidos. Entonces estas drogas que son fácilmente solubles en medio van a pasar a las neuronas, al tejido lipídico, ¿sí? Al tejido lipídico, y ahí va a ocurrir lo que vimos
cómo justificábamos el efecto. La molécula va a pasar a la membrana plasmática por difusión, y ahí va a, entre comillas, desordenar la membrana, alterar la estructura de las proteínas de la membrana plasmática, con lo cual va a cumplir las 4 modelos de mecanismo que habíamos visto hoy. El resultado es que la neurona no se va a despolarizar. Si la neurona no se despolariza, primero vamos a deprimir las neuronas aferentes, la que trae el estímulo doloroso. Se deprime, vamos a tener esa percepción del dolor. En segundo lugar, el paciente se va a dormir porque se van a deprimir las neuronas de la vigilia que se encuentran en un sistema que se llama sistema reticular ascendente del sistema nervioso central. El paciente se va a dormir, se va a dormir. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El cirujano o los otros médicos van a actuar sobre el paciente, se hace la cirugía, se termina la cirugía, se realiza la sutura, el cierre del campo quirúrgico. ¿Y qué es lo que va a decir el cirujano? Bueno, terminamos, vamos ahora a suspender la anestesia. ¿Qué es lo que hace qué es lo que va a hacer el anestesista? O bien cierra el pasaje del gas anestésico a la mezcla de gas, o quita la mascarilla, se quita la mascarilla, entonces el paciente no respira más el gas anestésico. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que vos leí, lo que vimos en las clases pasadas con la ley de Fick. Vamos a tener ahora un equilibrio alterado. ¿Cómo un equilibrio alterado? ¿Sí? Porque vas a tener, en primer lugar, una baja concentración del gas a nivel del gas alveolar y una concentración alta de gas a nivel sanguíneo. ¿Por qué? Porque recién tenía puesta la mascarilla que estamos usando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? El gas va a pasar de la sangre hacia el alveolo, ¿sí? Y la mayor parte del gas va a ser eliminado con la expiración. Pero ¿por qué el gas se fue? El gas se fue porque ahora hay más concentración en los tejidos que en la sangre. Entonces el gas pasó de los tejidos hacia la sangre. ¿Y qué es lo que ocurre? También pasa del cerebro hacia la sangre. Ahora también de todo al no administrarse más por vía inhalatoria, también todos los tejidos tienen más gas anestésico que la sangre, y el gas, las moléculas van a pasar de los tejidos a la sangre, va a ir hacia la sangre hasta que finalmente va a llegar al alveolo a nivel pulmonar y se va a eliminar en una enorme cantidad a través de la expiración, por la expiración. Vos ves, todo lo que te he mostrado en este gráfico son fenómenos de reparto, ¿sí? De reparto. Ahora, no tanto como estudiaste al principio, reparto en un sistema bifásico que era una mezcla de agua y aceite, de agua y un solvente no miscible, octanol, éter. Ahora, lo que ocurren son fenómenos de reparto entre una fase acuosa, como puede ser la sangre, que está compuesta por plasma, o el líquido extracelular, y una fase apolar, que vendría a ser las membranas plasmáticas que rodean todas las células. Esto ocurre en función de el gradiente de concentración, lo mismo que estudiamos. ¿Y cuál es el gradiente de concentración? El paciente se duerme porque va a pasar la droga
de la mascarilla hacia los tejidos cuando te pongan la mascarilla, que vendría a ser la parte rosada de mi gráfico. Pero cuando le sacás la mascarilla, el paciente deja de ingresar droga al cuerpo, entonces el equilibrio va a ocurrir en el sentido contrario y finalmente el paciente termina eliminando las moléculas de gas a través de la expiración. Y cuando las moléculas se fueron, ¿qué es lo que ocurre? Como es un proceso de equilibrio físico-químico lento, la membrana plasmática de las neuronas vuelven a funcionar normalmente, vuelven a funcionar normalmente, y ahí lo que tenemos es el paciente que se recupera de la anestesia. Pero yo apelo a tu memoria de mirar películas o de mirar series. ¿Qué es lo que ocurre si un anestesista pone de más un gas más concentrado o lo deja en altas dosis durante mucho tiempo? El gas llega a todos los tejidos, va a llegar a las neuronas que regulan los reflejos respiratorios y los reflejos cardiovasculares, los reflejos vegetativos, y se puede deprimir totalmente, llegar a un paro circulatorio y el paciente se muere. Por eso la anestesia es tan compleja en ese sentido. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque esto que yo te cuento cumple esa otra característica de las drogas inespecíficas en el hecho de que al no tener receptores ellos van a actuar sobre todas las neuronas. Obviamente, las neuronas superiores, las de la sensibilidad, las de la vigilia, son más sensibles. En cambio, la de los reflejos vegetativos, los reflejos cardiovasculares y respiratorios son más primitivos. Entonces, claro, se necesitan dosis más altas. ¿Están de acuerdo conmigo? En este punto es bastante raro esta transparencia. ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, y si, por ejemplo, mantenés constante la concentración, o sea, el anestesista le deja 1 hora, 2 horas la mascarilla puesta, ¿pasaría lo mismo? Hola, hola, Profe, Hola, hola, ¿me escuchan? sí, sí. Bien. profe, yo le había Bueno, preguntado sí, vos me habías preguntado qué cosa después se cayó la red, contame. si mantenés constante la concentración del gas, o sea, por ejemplo, el anestesista le deja 2 horas, 3 horas, no llegaría a influir a nivel de las demás neuronas.
¿O solo aumentando la concentración? No, solo Luego, aumentando la concentración. Vos pensás que hay cirugía que duran 3 horas, 6 horas, 7 claro, sí, horas. por eso. ¿Sí? No, y qué es lo que vos tenés al lado? Tenés al anestesista controlando eso. Si llega a haber una depresión, se te aduce como una disminución de la presión arterial, lo primero que hace el anestesista es tratar de reanimar al paciente. Vendría a ser acelerar la parte celeste del gráfico, pero Hola, profe. realmente es bastante seguro. ¿Por qué? Hola, Porque profe. ahora te voy a hablar de las drogas, ¿sí? Te escucho. No, que justamente a mí también me llamó la atención eso. Usted mencionó el hecho de que por el aumento de la concentración puede ocurrir esto de que actúa a nivel del bulbo raquídeo, digamos, de los centros respiratorios y cardiovascular. Y yo también me cuestioné lo mismo. El hecho me parece interesante de cierta forma la especificidad, podría decirse, ¿no? De que el gas actúa a ese nivel únicamente. Mm. Parece que el internet nomás. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, Sí, sí. profe. Bueno, ¿qué querías preguntar? Yo estoy con problemas de conexión, por eso va y viene. Es en donde estoy. Contame. ¿Ya? Bueno, seguimos adelante. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? Sí, no se sabe. En realidad no se sabe con exactitud. Son tres teorías, no se sabe con exactitud. Yo te cuento esto, en farmacología medio que no todo es como fisiología o como física, hay cosas que quedan abiertas, ¿sí? Pero lo que vos me preguntaste, fíjate que todo converge hacia la explicación de que se altera la membrana plasmática, ¿sí? Bueno, sigo adelante, seguimos adelante. Bueno, entonces la mejor manera de seguir con esto es ir desde un punto de vista de una perspectiva histórica, ir de lo más viejo a lo más nuevo y también comenzar a hablar básicamente de todas las drogas, todos los anestésicos generales que se pueden utilizar como gases. Entonces, vamos a clasificarlos en dos grandes familias, dos grandes familias. Estoy hablando sobre todo de los gases inhalatorios antiguos. Estas familias todas van a cumplir la ley de la correlación de Meyer y Overton, eso que nos hablaba de la recta, de la recta, de la recta de dosis en función a coeficiente de partición. Y vamos a empezar primero con los gases nobles, el helio, el neón, que van a tener coeficientes de partición relativamente bajos y van a ser muy poco potentes, pero
pero tienen algunas ventajas. Hoy casi no se los usa, pero tienen algunas ventajas que después voy a decirte cuáles. Después vamos a tener el protóxido de nitrógeno, ¿sí? El protóxido de nitrógeno. Bueno, este óxido de nitrógeno es un anestésico de baja potencia. En Estados Unidos lo utilizan los dentistas, Acá en nuestro medio no utilizamos el protóxido de nitrógeno. Es un gas amarillo, su logaritmo de P es mayor que los anteriores y también esa recta que habíamos hecho. En Argentina no se lo utiliza. El gas nitrógeno propiamente dicho también tiene dosis, tiene el efecto anestésico, pero tiene dosis relativamente más bajas. Y después tenemos los otros gases nobles, no reactivos, que son el criptón y el xenón, ¿sí? Obviamente, el costo de estos gases nobles gaseosos son enormes, entonces, básicamente, te los nombro desde un punto de vista propiamente teórico, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Buscando mejores logaritmos de P, se pueden llegar a una serie de gases que son fáciles y baratos de sintetizar. Entonces vamos a tener a los anestésicos orgánicos que van a ser hidrocarburos. ¿Hidrocarburos por qué? Porque van a tener ese esqueleto de átomos de carbono que te estaba diciendo y van a tener logaritmo de P más alto, por ejemplo, el ciclopropano, el etileno, el éter etílico, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el etileno, el éter etílico, el ciclopropano, ya son gases que pueden ser fácilmente sintetizados. Y el ciclopropano, básicamente a partir del carbono, el etileno y el éter etílico a partir de reacciones con el alcohol o también del carbono. Pero hay un problema, porque vos sabés que cuando el carbono está reducido, puede oxidarse. ¿Y de qué estamos hablando? De la inflamabilidad de estas drogas. Entonces, por ejemplo, el etileno es explosivo e inflamable. Vos sabés que hay un soldador o que vos tenés soldadores o soldadura a etileno o a acetileno, es decir, prende fuego. No obstante, son baratos y son accesibles. La otra droga es el éter etílico. ¿Cuál es el éter etílico? El solvente que vos estudiaste en química orgánica o se lo utiliza sobre todo en biología y en botánica. También te suena porque ves en las películas, quieren secuestrar a alguien, te ponen en un pañuelo, te agarran de atrás. Viste que en las películas pasa eso. ¿Por qué? Porque el éter etílico puede ser, tiene este efecto anestésico. El éter etílico fue el primer anestésico que apareció y quien pudo generar la evolución de la cirugía. Practicaban, digamos, un farmacéutico que estaba con el ejército norteamericano del norte, en la guerra civil americana. Vos sabés o habrás escuchado en películas de la guerra civil o de pirata, que lo único que podía hacer el cirujano antes es amputar, cortar el miembro, y eso era todo, ligaba todo, incluso mejor cirujano era el que podía amputar más rápido. ¿Por qué? Porque no se podía hacer otro tipo de cirugía por el dolor en el paciente. Bueno, lo que comienza a hacerse es practicar con el éter. ¿Vos te acordás cómo es el éter? El éter etílico son básicamente dos grupos, una cadena carbonada con dos metilos, un oxígeno formando el éter y otra cadena carbonada con metilo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces después
También el otro concepto es utilizar el etileno. ¿Sabés cuál es el etileno? Un carbono con otro carbono enfrentados con un doble enlace. Es decir, con una insaturación. Entonces, veían que la dosis era función directa del logaritmo de P. ¿Sí? Entonces, antes incluso de lo que estudiamos en la clase pasada, a alguien se le ocurrió como una idea, ¿qué tal si calculamos el logaritmo de P y en función de eso diseñamos una estructura? ¿Por qué? Porque vos vimos en la clase pasada que el logaritmo de P vos podías sumar los sustituyentes en una estructura y el logaritmo de P iba a cumplir, ¿sí? Vos tenés 3 metilos, en el caso del ciclopropano, vos sabés que el coeficiente lipofílico del metilo es 0,56, entonces, casualidad, en el propano voy a tener algo cercano a 1,56, 1,58. Bueno, hacías eso cuando vas a hacer la experimentación, sí, el logaritmo de P cumple eso. ¿Y sabés por qué podemos hacer eso? ¿Quién me dice por qué se puede sumar y restar el logaritmo de P? Hola. ¿Quién me contesta eso? A ver si entendieron. ¿Por qué podés sumar y restar en una estructura el logaritmo de P? Hola. Hola. ¿Nadie contesta? La verdad que no recuerdo, profesor. Bueno, ¿sabés por qué? Porque el logaritmo de P es una variable de energía libre. Es decir, el logaritmo de P se comporta como una constante de equilibrio. ¿Te acordás que 0 es igual a delta G menos RT por el logaritmo de una constante de equilibrio? El coeficiente de partición es una constante de equilibrio. Entonces, si vos tenías un benceno y un tolueno y la única diferencia es el metilo, vos restando el logaritmo de P de ambos podías obtener el valor del metilo. De forma tal que vos podés sumar y restar, porque en realidad el logaritmo de las constantes de equilibrio y la constante de partición en una de ellas es un delta G y los delta G se pueden sumar y restar. Entonces el concepto fue, mira, combinemos una molécula de etileno más una de éter etílico y así aparece el primer gas anestésico sintético que es el éter divinílico. Acá te muestro, mira, vamos a encontrar la primera droga diseñada. Primero se conoce el poder anestésico del éter. Acá tenés el éter, un metilo, otro metilo, un metilo unido a qué? A un grupo oxígeno. El éter es el solvente de laboratorio. Sabemos que el logaritmo de P es 0,77. 0,77, ¿por qué? Porque vos sabés que es lipofílico este carbono, este carbono, este carbono, pero el oxígeno es negativo, tiene lipofilia negativa porque es soluble, digamos, es polar. Pero toda esta molécula tiene el logaritmo de P 0,77. El éter al tener un logaritmo de P de 0,77, la potencia es baja. La potencia es baja, ¿por qué? Porque va a estar alto en la recta de la correlación de Meyer y Overton. Por otra parte tenías el etileno, ¿sí? El etileno. El etileno es el eteno, esqueleto carbonado etilo con una insaturación, con un doble enlace. Y sabemos que el logaritmo de P es 81.
Entonces, el primer éxito en farmacoquímica importante fue sumemos esta molécula a esta molécula, no sumar por sumar, sino creemos una estructura química que sea la síntesis de dos moléculas. Entonces, así aparece el divinyl éter. El divinyl éter básicamente va a ser esta estructura en donde unimos dos restos de etileno, ¿sí? En un éster. Esto se llama divinyl éter. Bueno, ¿cuánto nos da el logaritmo de P del divinyl éter? 1,63. Y la dosis entonces va a ser idéntica dentro de la correlación de Meyer y Ober. Bueno, éxito en esto. ¿Por qué? Porque básicamente no tanto es un gas como el etileno que tenía que ser llevado en una cápsula de gas, sino que es un líquido con una presión de vapor relativamente alta, es decir, lo llevas como líquido en un frasquito cuando está cerrado, pero cuando abrís el frasquito rápidamente pasa a un estado gaseoso. Ya vamos teniendo un tercer anestésico accesible que además puede ser sintético, pero sigue teniendo un problema. Ya no es un gas, sino que es un líquido con una presión de vapor alta, pero sigue teniendo un problema. Es explosivo e inflamable. ¿Por qué? Porque se pueden oxidar cualquiera de estos carbonos. Cualquiera de esos carbonos pueden oxidarse. Entonces, en 1960, empiezan a surgir ciertos criterios. Y el criterio es generar estructuras alifáticas que, siendo estructuras alifáticas, estén oxidadas. Entonces, si están oxidadas, no pueden explotar, ni pueden quemarse, ni pueden oxidarse con el oxígeno del aire. Quiero apelar a tu memoria de química orgánica, lo que vos estudiaste en química orgánica. ¿Cuál era la definición? Del número de oxidación de un carbono? En química orgánica, la definición del número de oxidación de un carbono es el número de enlaces que tiene con un átomo más electronegativo. ¿Se acuerdan de eso? Hola. Bueno, no es algo así. Si vos tenías un carbono unido a un átomo más electronegativo, funcionaba como un carbono oxidado. Entonces a alguien se le ocurre, hagamos cadenas alifáticas, pero que estén halogenadas. Eso hace que la cadena alifática ya no pueda oxidarse y no va a explotar. Ok, tal cual es así. Y si vos te vas a la tabla del logaritmo de P, vas a comenzar a encontrar que el flúor es muy poco lipofílico, pero el resto de los halógenos, el cloro, el bromo y el yodo, son lipofílicos. ¿Por qué son lipofílicos? Porque vos te acordás que ellos tienen un último orbital de electrones casi completo, ¿sí? Es decir, que tienen una nube de electrones grandes, y que esta nube de electrones grandes en general no interacciona con moléculas polares. Y te doy un ejemplo, uno de los halógenos más grandes, de tamaño más grande, que quiere decir que está en un periodo bajo de la tabla, es el yodo. Y vos te acordás que el yodo uno usa para reacciones con lípidos, Incluso si vos tocas un cristal de yodo, el cristal te mancha porque básicamente se absorbe en la piel.
Bueno, entonces el concepto es que cuando ponemos en una cadena alifático halógenos, los halógenos van a presentar poca reactividad química y su pantalla electrónica los hace lipofílicos. Vayan a las tablas de valores de coeficiente de lipoficidad y vas a ver que el flúor tiene 0,14, el cloro va a tener 0,71, el bromo va a tener 0,86 y el yodo va a tener 1,12. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono tiene un logaritmo de P igual a 3, ¿sí? Por lo cual es un buen anestésico, pero es muy tóxico. También conforme nosotros vamos introduciendo halógenos en la estructura alifática, se produce un aumento del punto de ebullición. Por ejemplo, el metano es un gas, pero el tetracloruro de carbono es un líquido. Es decir, el reemplazo por cloro o bromo en cadenas carbonadas eleva el punto de ebullición. Entonces, imagínate, podemos pasar de buscar gases anestésicos a obtener líquidos anestésicos que van a ser líquidos cuando estén guardados en un frasco, pero cuando lo pongamos a presión normal o con cierta temperatura se van a convertir en gases. Entonces podés utilizar una máquina y prescindir de tener tubos de gases. Tener tubos de gases. Bueno, entonces aparece este concepto. Incluyendo átomos de halógeno, puede regularse la lipoficidad y el punto de ebullición de los anestésicos. El ideal para el uso en anestesia es un punto de ebullición de 60 grados centígrados para que se transporte como un líquido, logaritmo de P cercano a 2. ¿Sí? El problema del metabolismo. Sin embargo, yo puedo ponerme a inventar estructuras químicas que mezclen halógenos, grupos alifáticos pequeños y que lleguen al logaritmo de P igual a 2. Pero en muchos casos hay algo que yo no puedo prever, y el hecho de que estas drogas, estos halógenos a nivel alifático sean tóxicos. Entonces voy a tener que buscar algunos conceptos con respecto al metabolismo de estructuras alifáticas que tengan halógenos. Los hidrocarburos halogenados al metabolizarse por oxidación o reducción hepática forman radicales libres capaces de generar toxicidad. Por otro lado, la cadena carbonada puede interaccionar con nucleófilos como proteínas o ácidos nucleicos y generar mutaciones. Te doy un ejemplo. La reactividad química de un halógeno puede generar que cuando se va el halógeno de la cadena carbonada, se forme un electrófilo, ¿sí? Y ese electrófilo se una covalentemente con un. ¿Cuál es un nucleófilo natural? Una zona rica de electrones a nivel biológico son los ácidos nucleicos. Entonces hay que plantear el concepto de que un halógeno en una cadena alifática pueda generar una biotoxificación. Entonces, te cuento qué ocurrió. Se estudió mucho cómo se metabolizan las cadenas alifáticas con halógeno y se descubrió que vamos a tener formas muy estables y con muy poca reactividad metabólica. Cuando muchos halógenos estén conectados a un mismo. Entonces vamos a tener esto como las formas más estables, como las formas más metabólicamente estables que no van a generar
metabolitos tóxicos. Después vamos a tener aquellos que tienen 2 carbonos si son, perdón, 2 halógenos si son carbonos secundarios. De solo carbono, solo halógeno en un carbono es medianamente más reactivo, y lo que nunca podríamos hacer, por ejemplo, es dejar un solo halógeno en un carbono terciario, ¿sí? O un solo halógeno en un carbono secundario. Y tratar de nunca tener flúor en carbonos vecinos. Esto es fácil de recordar porque vos te acordás que esta molécula va a ser muy polarizada, va a estar totalmente polarizada y va a ser muy reactiva, ¿sí? Vale decir, las de mayor reactividad, es decir, toxicidad, van a reaccionar con estructuras biológicas, y acordate que nosotros no queremos reacciones con estructuras. No queremos que la droga entre cuando hay una presión alta en la vía aérea y se vaya cuando hay presión baja en la vía aérea. Presión de la droga, cuando le aplicamos droga al aire, que la droga vaya a las estructuras. Cuando sacamos la mascarilla, que la droga que está en las estructuras biológicas se vayan. No queremos que reaccionen y que se produzcan reacciones metabólicas, y mucho menos queremos metabolitos tóxicos. Bueno, después de un estudio práctico y teórico, se descubrió que cuanto más concentrados estén los halógenos en un carbono primario, en uno secundario, ¿sí? La estructura es más estable desde el punto de vista metabólico y no va a dar problemas, ¿sí? Entonces aparecen esta familia de anestésicos halogenados. Esta familia de anestésicos halogenados están apareciendo en 1960, 65, y vas a tener, por ejemplo, el tricloroetileno. Este es un etileno halogenado, ya no explota. Este no puede explotar como el acetileno. ¿Por qué? Porque todos sus carbonos están oxidados. ¿Qué carbono podría oxidarse liberando energía? Uno, porque todos están en un grado de oxidación. Sin embargo, el tricloroetileno ya no se utiliza más como anestésico. El siguiente anestésico que apareció fue el alotano, ¿sí? El alotano cumplía también todas las reglas de estabilidad metabólica y de logaritmo de P, ¿sí? Bien, el alotano fue una de las drogas anestésicas más importantes, pero dejó de utilizarse, porque aparecen los anestésicos gaseosos de tercera generación, los más modernos, que van a ser el metoxiflorano, el isoflorano y el enflurano. Todos ellos van a ser éteres ahora, ¿sí? Y vamos a incluir un carbono con halógeno. ¿Por qué? Porque vamos a incluir ahora un oxígeno, y te acordás que el oxígeno restaba lipoficidad. Entonces, si vos ves, te pido que contemos las estructuras, veamos un poco las estructuras del metoxiflorano, del isoflorano y del enflurano. Fíjate, vas a ver que todos tienen flúor sobre carbonos primarios, de forma tal de garantizar poca reactividad metabólica, ¿sí? El metoxiflorano también va a tener básicamente halógenos concentrados sobre los carbonos secundarios. El enflurano, acá tenés el que más se utiliza es el enflurano. Ahora bien, estas drogas que fueron sintetizadas juntas, fíjate cómo tienen
ADP relativamente elevado, fíjate, su dosis es relativamente parecida. ¿Por qué? Porque las estructuras tienen un logaritmo de P muy coeficiente de variación realmente parecido. El hecho, ¿para qué son, además de éteres, están halogenados? Bueno, porque mediante los halógenos podés incrementar el punto de ebullición e incrementar también la lipoficidad. ¿Y de qué manera vas ubicando los halógenos? Y tratando de poner la mayoría de los halógenos en carbonos primarios y secundarios. Mirá, el isoflorano, halógenos en este carbono que es primario, halógenos en este carbono que es primario. ¿Sí? El enflorano, este carbono que es primario. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver un estudio de 1975. Ya nació tu mamá, tu papá para esta época seguramente. Y se trabajaba en el estudio de estas drogas. Mirá, es el estudio de Hansch de 1975. Lo que hizo fue buscar drogas parecidas en función del logaritmo de P, ¿sí? Y acá la concentración anestésica media, esta es la dosis, básicamente la dosis, ¿sí? Bueno, y encontró que las dosis de drogas que tenían el logaritmo parecido eran muy parecidas entre sí. Y también encontró que estas estructuras que forman éteres halogenados podían sufrir transformaciones, estas biotransformaciones metabólicas que iban a generar la toxicidad. ¿Sí? El tricloretileno y el metoxiflorano se metabolizaban en forma importante, el alotano menos, pero por eso han desaparecido, hoy casi no se los utiliza. Y el isoflorano es el que menos metabolismo tiene y es el que se utiliza actualmente. ¿Sí? Bueno, se descubrió el estudio matemático que la potencia de los anestésicos son más potentes aquellos que tengan un hidrógeno en el carbono vecino a un éster. Por ejemplo, el isoflorano. Veamos la estructura del isoflorano. Ya tiene un hidrógeno vecino. Cuando Hans termina haciendo la correlación, encuentra una ecuación de la recta. Mirá la ecuación de la recta. Logaritmo de la concentración anestésica. Pero acá utiliza la opuesto. ¿Por qué? Porque cuando el gas sea más potente, voy a necesitar menos dosis. Si el gas es poco potente, voy a necesitar muchas dosis. Entonces, el primer concepto, que el efecto biológico acá lo tenemos como logaritmo del inverso de la dosis anestésica media, ¿sí? Va a ser igual al logaritmo de P por una constante más otra constante que la vas a activar si hay un hidrógeno unido a un carbono cercano al oxígeno y más una constante de corrección. Entonces, ¿qué es lo que hace Hans? Hans básicamente comprueba para estos gases más modernos, Hans comprueba la ley de Meyer y Overton, pero además descubre que aquellos gases que tengan un hidrógeno cerca del grupo éster van a tener una potencia mayor. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algunas cosas. Fíjense, quiero mostrarles un par de cosas.
Profe, tiene el micrófono silenciado. Bueno, acá te muestro el isoflorano, ¿sí? El isoflorano es el anestésico más utilizado hoy en día y tiene una forma líquida, ¿sí? Por lo que yo te decía, una forma líquida que el anestesista lo vacía, lo introduce en una bomba de vaporización y este es el que se va a utilizar en la mayoría de los anestésicos, de las anestesias, cuando se utiliza un anestésico de tipo gaseoso, ¿sí? Bueno, ahora hay otra cosa más totalmente interesante que vamos a hablar con respecto a los anestésicos. Esta ley de Meller y Overton que te relaciona el logaritmo de P de una droga con el efecto anestésico, como vos viste, se cumple genial para los gases. Pero yo te podría preguntar algo, ¿Vos entendiste las teorías por las cuales funciona? Entonces te voy a hacer esta pregunta. ¿Y yo podría inyectar algo, ya no gas, algo inyectable, que tenga un metabolismo rápido y que produzca el mismo efecto a nivel circular? Llegar a las neuronas, meterse en la neurona, pero ahora ya no es un gas, sino es un líquido, o es una droga que forma una emulsión líquida. Y a alguien en 1986 se le ocurrió. ¿Por qué? Porque ahí tendrías un anestésico que se comporte como los gases, pero que en realidad lo apliques con una inyección. Imagínate lo que te ahorras en manejar este tipo de drogas. Bueno, sí, y esta droga cumple también la ley de Meyer y Overton, solamente que la droga no va a ser un gas, sino que va a ser una emulsión. Como la droga tiene un logaritmo de P cercano a 2, no es soluble en medio acuoso, ¿entiendes? Entonces tiene que darse en una emulsión. Te presento a una de las drogas más utilizadas hoy en día en anestesia, y es una droga que respeta, está a medio camino entre los anestésicos generales y el propofol. Mira, acá tenemos el propofol. Vos me decís, sí, pero no podés inyectar algo que sea poco soluble porque no es soluble en el medio acuoso. Perfecto, entonces se hace una emulsión. Fíjate qué aspecto tiene la inyección. La inyección es blanca, es blanca, es decir, no es una disolución perfecta, no es una disolución perfecta. Y acá tenés la estructura del propofol, una estructura muy elemental, muy sencilla. ¿Por qué? Porque el logaritmo de P tiene que estar cerca de 2, ¿te acordás? Tiene que estar cerca de 2 el logaritmo de P. Y quien diseñó el propofol lo hizo leyendo lo que yo te hablé en la clase de hoy y tratando de buscar una estructura que tenga ese logaritmo de P, que no sea gas, pero además que se pueda formar una emulsión líquida que se pueda dar por vía inyectable. Bueno, esta es la droga, es el propofol. Fíjate, tiene el aspecto de leche, básicamente. ¿Pero por qué? Porque no es una solución perfecta. Las soluciones perfectas o eran coloreadas o translúcidas, pero esta está formada por microglobulitos, ¿sí? Que lo que van a hacer es refractar la luz, por eso no la ves transparente. Vos viste que nunca vimos una cosa así en química orgánica ni en química inorgánica. Esto es una forma farmacéutica de una emulsión. Bueno, lo que hace ahora el anestesista es utilizar propofol por vía inyectable con una bomba y quizás puede utilizar el gas, pero a menos dosis, ¿sí? A menos dosis. Fíjense hasta en las etiquetas
del inyectable dice propofol inyectable, emulsión al 1%. Ahora tengo un problema con el propofol. ¿Por qué? Porque el propofol va a comportarse a medias también, específica. Porque alguien estuvo descubriendo o proponiendo algunos receptores al propofol. Pero en realidad lo que vos tenés acá es una droga que respeta el modelo de Ferguson y la curva de Meyer y Overton. Vamos a preguntar cuál es el logaritmo de P del propofol y veamos que va a estar cerca de 2. Mirá, lipoficidad del propofol. A ver si nos dice lipoficidad del propofol. Miren, acá buscamos, dice, neurociencia y anestesia, hipoficidad, la potencia, pero no nos da el valor. Busquemos acá, ya sé. Wiki, está muy deseante. Acá suele decir bueno, ustedes lo pueden buscar en el programita. Hola, ¿me siguen? Hola. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ustedes lo pueden buscar con el número de CAS en el programita del ejercicio número 1. ¿Se acuerdan que ponía el número de CAS y podía sacar las características? Busquen la característica en aquel programita. ¿Se acuerdan? Estás acá, propofol, te venís a Wikipedia, venís acá a Wikipedia, dice el número de CAS. Cargas este número en el programita que predecía efectos biológicos y ahí te decía el logaritmo de P. Prueben lo mismo con isoflorano, enflorano, alotano y van a ver que podés ponerlos todos en una línea más o menos pareja, que es la correlación de Meyer y de Overton. ¿Estamos? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a seguir ahora un poco en esta porción de la clase que nos queda, en algo que es muy importante, porque cuando acreditamos nosotros la carrera, vi que en la acreditación de carrera nos pedían estos problemas. Y alguna vez vinieron y nos tomaron problemas. Te estoy hablando desde hace 10 años, incluso todavía en la primaria.
Esperen que les digo. Bueno, estamos compartiendo ahora el material de la unidad 2. El material de la unidad 2. Esperen. Esto es lo que estos materiales ustedes ya lo tienen lo tenés en tu computadora o lo tenés en donde vos vas descargando cosas porque está en el aula virtual. Bueno, esto que hablábamos del coeficiente de lipoficidad lo encontrás acá en página 18. Acá el concepto de que el coeficiente de lipoficidad se comporta como un valor de energía libre. Esto no es nada nuevo, yo estoy seguro que vos lo leíste en química particular. ¿Por qué? Porque habla de interacciones de moléculas con el medio. Bueno, acá hablamos de esto es lo coeficiente de lipoficidad. ¿Sí? Acá está el concepto de lipoficidad en función del pasaje de las membranas y de las estructuras biológicas. Realmente el anestésico hace eso. Lo que pasa es que no baja de nuevo hacia el citoplasma, sino que desordena la membrana plasmática y después, cuando disminuye la concentración a nivel sanguíneo, pasa de vuelta de la membrana plasmática hacia la sangre y ahí se va hacia los pulmones donde se elimina por exhalación. Esto es importantísimo porque acá correlacionamos el comportamiento ácido-base de una droga con la carga que tenga. Y recuerden esto, siempre la forma que no tiene carga es la que va a pasar las membranas biológicas. Bueno, y lo que es importante para mí es que sepan hacer estos problemas. Yo pongo estos problemas en finales. Entonces ustedes lo tienen que, no se pueden quejar de su profesor porque pongo un problema, te lo resuelvo completamente y el segundo problema o el tercero lo tenés que hacer vos. Lo tenés que hacer vos. Y el tema es que vos vayas sacando la mecánica y vayas teniendo la mecánica para hacerlo. ¿Alguien probó ver estos temas o todavía no vieron este material? Sí, profe, yo tenía dudas con el 5 y el 6. Vamos a hacer el 5 y el 6. Bueno. 5. Usted trata de caracterizar la relación de la forma ionizada y no ionizada del fenobarbital en el estómago y en el intestino. Primer concepto, ¿qué es el fenobarbital? Un ácido. Ya te aviso que es un ácido. Si lo tenemos.
Este es el fenobarbital. Entonces vos querés hacer un problema con el fenobarbital. Bueno, fija, acá hay un truco. Este truco es bastante tramposo porque me siguen todos, ¿no? ¿Hola? Sí, profe. Bueno, el truco es bastante tramposo porque vos no ves acá un grupo carboxílico y vos vas a decir, este es ácido. Bueno, el truco acá, y es realmente así, este hidrógeno que está acá es en realidad ácido. En realidad se comporta como ácido. Vos lo disolvés esta molécula en agua y el hidrógeno se va y te queda acá un electrón. Pero el electrón se estabiliza resonando para este lado, para este oxígeno, y se estabiliza resonando para este oxígeno. Entonces vas a tener una droga ácida. Listo, terminó tu problema. ¿Por qué? Porque cuando vos sabés que el fenobarbital es un ácido, ya se te fue el problema porque vos vas a saber que vas a utilizar básicamente, me refiero a prácticamente esta ecuación. Esta ecuación. ¿Sí? Esta ecuación que está acá. Vos ves, definís si la droga tiene comportamiento ácido básico y ya sabés que tiene un comportamiento ácido. De hecho, la estructura es muy parecida a esta. Entonces, ¿qué vas a utilizar? Vas a utilizar esta ecuación. ¿Por qué? Porque se comporta como esta ecuación. Barbitúrico te va a dar el barbiturato más un hidrógeno. Es decir, se comporta igual, pero la estructura es otra. ¿Estás de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo conmigo? Hola. Sí, profe. Bueno, entonces utilizás el razonamiento y lo que yo mejor te recomiendo es que utilices el razonamiento. Constante ácida. Hola. Constante, sí. Me le pido disculpas, pero se me desconectó mi internet un ratito. ¿Usted podría explicar rapidito una vez más, por favor? Bueno, El un compañero nuestro no entendía el problema número 5, donde yo te hablé yo pregunté del fenobarbital, ¿sí? Mira, léeme el problema 5. Usted trata usted trata de caracterizar la relación de forma ionizada y no ionizada del fenobarbital en el estómago y en el intestino. Bueno, lo primero que nos preguntó el compañero es ¿cómo pienso ese problema? Y lo primero que yo te muestro es que tenés que conocer el fenobarbital. Ahí está la trampa del problema. Eventualmente, unas unidades más tarde, el tema es fenobarbital. Te lo voy a enseñar, pero tiene razón, necesitas ese dato para sacar. Entonces, mira, vas a buscar la estructura del fenobarbital. Un segundo. Mira, venimos a fenobarbital. Ustedes me están viendo ahora en Google, ¿verdad? En el buscador. Sí. ¿No? Acá tenemos el fenobarbital. Acá vamos a poner. Bueno,
esta es la estructura del fenobarbital que tenemos acá, ¿sí? La copias si querés, ¿sí? Y lo que vas a encontrar que tiene este nitrógeno con un hidrógeno. Es más, tiene otro acá arriba, ¿sí? Entonces, vos decís, ¿cómo será la reacción ácido-base de esta droga? Y no hay que dejarse engañar, hay que tener ese dato, porque ese nitrógeno que tenés acá se va a comportar en realidad como un ácido. Una cosa rara, ¿por qué? Porque nosotros siempre que veíamos un nitrógeno era básico, pero en realidad va a ser un nitrógeno de tipo ácido. ¿Por qué? Porque acá tenés el fenobarbital en su forma sin carga. Si vos lo pones en agua, se va este hidrógeno y te queda un par de electrones en este nitrógeno. Pero ese par de electrones se va a estabilizar resonando acá y se va a estabilizar resonando acá. Por lo tanto, vas a tener una base conjugada muy estabilizada. Muy estabilizada. Entonces, ¿qué tipo de estabilización vas a tener? Vas a tener el mismo problema que tenés acá. Están viendo ahora la guía que dice Cátedra de Química, ¿no? ¿Hola? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, profe. el problema es similar a esta estructura. La estructura cambia. Este no es fenobarbital, sino que este se llama fenbutazona. La cosa cambia, pero se comporta de esta manera, se va el hidrogenión, queda una carga sobre el nitrógeno, el fenobarbital tiene nitrógeno, pero es capaz de resonar acá, es capaz de resonar acá. Por lo tanto, como vos estudiaste en química orgánica, forma muchas formas resonantes estabilizadoras, con lo cual se va a comportar como un ácido débil. Listo, terminó tu problema. Cuando vos sabés que se comporta como un ácido débil, ahora empezás a pensar lo que vos estudiaste en química, en físico-química. La Ka de un ácido es la forma sin carga en el denominador, que son los reactivos, la forma cargada negativa y el hidrogenio positivo. Después te acordás la lógica de todo esto. Yo voy a dejar de hablar de pKa para empezar a hablar de, voy a dejar de hablar de pKa, de Ka para empezar a hablar de pKa. ¿Y qué era el pKa? El menos logaritmo. Entonces, es el menos logaritmo, doy vuelta al numerador por el denominador y listo, terminó mi problema. Terminó mi problema, porque cuando tiene esta forma, ¿sí? Los hidrogeniones quedan en el denominador de un logaritmo y es lo mismo que decir menos, más, es lo mismo que decir el pH, porque el pH es el menos logaritmo de la concentración de hidrogenio. Y acá, ¿qué es lo único que tenés que poner? El pKa de la estructura que te puede dar el problema, o si no lo tenés que averiguar, y el pH al cual te pregunta el problema. Entonces, vos que me preguntaste, voy a sacar una virome y anotamos medio rapidito eso. También pregunté porque entre estos datos no te daba la masa o los moles del compuesto. No, porque, ¿sabés qué? No te pregunto en moles ni en masa, sino la pregunta era qué proporción había entre una forma y la otra. Y al decir proporción, básicamente es esta forma de problema. Mirá. Acá tenés una de un ácido. Es esta forma de problema. Es la misma resolución, no ionizado a ionizado, y acá te da la proporción. El resultado es 251 y vemos que existe cerca de 250 veces más forma no ionizada que ionizada. Si no te dan moles, si no te dan peso, la pregunta era solo la proporción.
Ahora, ¿cuál te da como pKa del ácido del fenobarbital? ¿O no te da el pKa? No te da tampoco. Bueno, el pH, ¿cuánto te da? O sea, tampoco te da, pero podés suponer con los otros problemas, ¿no? Dale, para problema 5. Se trata de caracterizar la forma ionizada y no ionizada del fenobarbital en el estómago y en el intestino. Bueno, vamos a buscar el pH en el estómago. Había una tablita por acá. Acá tenés. pH del estómago, vamos a ponerle 2, ¿te parece? Hola. Sí. Entre 1 y 3 vamos a ponerle 2. pH del intestino, vamos a ponerle, entre intestino delgado y grueso, vamos a ponerle 8. ¿Sí? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Bueno, entonces nos queda un problema, saber el pKa del fenobarbital. Vamos a buscar el pKa del fenobarbital. Yo ya busqué y es 7,3. Ahí está, perfecto, 7,3. Entonces, lo único que nos queda es no confundirnos al utilizar la ecuación. Siempre mi consejo es que hagas la ecuación como todo el problema para no tener que acordarte, pero prácticamente lo que a vos te conviene es este problema, ¿ves? Mira, pKa es igual a pH más logaritmo no ionizado sobre logaritmo ionizado. Este es el que a vos. Esta es la ecuación que te conviene. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a tener? 7,3. 7,3 va a ser igual a 2 más logaritmo de no ionizado sobre ionizado. Llegas a esta ecuación. Solamente que ahora vas a tener 7,3 menos 2 es igual al logaritmo ionizado sobre ionizado. Te da 5,3. ¿Estás de acuerdo? ¿Te da 5,3? Sí. Bueno, pero pará, tenemos que sacar el antilogaritmo de 5,3. El antilogaritmo da 199.526. No sé si hice mal. Está raro. Muy alto. 100. A ver, vamos a preguntar, para. No está tan mal, porque te voy a explicar por qué.
Hola. Hola, Sí, profe. sí, me da casi 200.000 veces el no ionizado con respecto al ionizado. ¿A vos te da así? Sí, lo mismo. Bien, bien, bien. ¿Y a pH 8? A pH 8 da 0,2. Te da. Entonces, 0,2 te da 5 veces más el ionizado que el no ionizado, ¿no es cierto? Hola. Sí. Bueno, funciona esa ecuación. A mí me dio exactamente lo mismo. Tengo otra forma de demostrarte de que el problema te salió bien. Mirá, esta forma vos la estudiaste quizás en química o analítica 1, creo que es química analítica 1, en un tema donde vos hablabas en química o instrumental 1, no me acuerdo, en un tema donde vos valorabas un ácido o una base a través de titulaciones. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, analítica general. En mi época tenía otro nombre. ¿Para qué estoy haciendo un dibujito para mostrar? Para que termine mi el Bueno, esto, ven todo este papelito, a ver si me explico, sí, me explico. Esto, ¿para qué? Voy a agrandar mi imagen para que puedan cuadrar. Estamos haciendo en caliente, ustedes saben. Hola, hola, ¿me escuchan? Déjenme ver que me imagen. Déjenme que no puedo verme.
A ver. Sí, pero no la mía, justo, no sé qué le pasó a la mía. Mostrar mi video. Para que yo no me puedo ver y no. A ver ahí. Debería salirme. Bueno, el concepto es así. Este es un gráfico, ayúdenme, miren que hice rápido en caliente, no les preparé PowerPoint ni nada. Esto vos ya lo viste en química, ¿cómo vos me dijiste? ¿Quién me dijo? Titulación de soluciones. Hola. Bueno, en analítica general. Fíjate, acá tenés una curva parecida a la titulación de un ácido, que sería el caso del fenobarbital. En el punto de inflexión tendrías el pKa, que es 7,3. ¿Te acordás que en el punto de inflexión y en el pKa vos tenías la mitad de la forma básica y la mitad de la forma ácida? ¿Te acordás de eso? Hola. Sí. Bueno, fíjate, pH 2 está bien en el extremo, en la puntita más ácida, ¿sí? En la puntita más ácida. Y hay 5 unidades, 5 unidades de pH entre el pKa y el pH 2. Entonces te creo que sea 200.000 veces más la cantidad de la forma sin carga. ¿Y por qué forma sin carga? Y porque está en forma tan ácida que el fenobarbital no se puede disociar. ¿Se entiende? Entonces, ese 200.000 que vos calculaste sería este punto que tenemos acá, en donde hay 5 unidades de pH de diferencia. Entonces, claro que seguro que hay 200.000 veces más veces de forma sin carga que con carga, porque ¿qué ácido se va a disociar a pH de 2? Está totalmente saturado de hidrogeniones ese sistema, que vendría a ser el estómago. Ahora, vamos a la parte de pH 8. El pKa es 7,36. Entonces, a pH 8 tenés solo una unidad de pH. Entonces, sí te creo que ahí vas a tener la forma con carga 5 veces más que la forma sin carga. Por lo tanto, el problema salió bien. Hola, ¿me escuchás? Sí. ¿Sí? Y a pH 7,36, ¿qué porcentaje tendrías con carga y sin carga? pH 8 habíamos usado. No, pero si yo te preguntase a pH igual que el pKa, ¿cuál sería el porcentaje con carga y sin carga? ¿1? No, 0,5. ¿Por qué? Porque sería igual la parte con carga que la sin carga. ¿Por qué? Porque a pH igual que el pKa vos tenés 50% de una forma y 50% de la otra. ¿Te acordás? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy buena pregunta. Me despido y nos vemos la semana que viene. Sigan haciendo los problemas. Los felicito. Fue una muy buena pregunta. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Gracias.